Me dijo, yo soy tu sustento. Él me dice, yo soy el gran yo soy. Mi nombre es Jesús Hilario Parra Castro. Me diagnosticaron con el virus del VIH, SIDA y en fase terminal. Y me dice el doctor, pues desafortunadamente para ti no sigue nada. Yo decaí, me llevaron al hospital, ahí estuve en el área de UCI por 4 días. Perdí la noción del tiempo. Yo solamente escuchaba que decían, el paciente entró en un estado de delirio. Mucha confusión, no sabía dónde estaba, sentía que los días no pasaban, no me querían dar ni alimento, no me querían entrar a ver ningún médico porque se iban a contagiar, ni las enfermeras. Totalmente una discriminación. Y se me habían paralizado mis riñones y mi pulmón estaba totalmente destruido. Le hablaron a mi hermana y empezaron a mostrarle las pantallas de mis estudios y pues totalmente mis pulmones destruidos. Que en menos de 24 horas yo iba a empezar a vomitar mis pulmones porque tenía tuberculosis y ya pues estaba en una etapa terminal. Pero ahí en ese delirium los médicos no podían ver lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Porque ahí fue cuando yo realmente tuve un encuentro con Jesús. Yo me miraba literalmente en un desierto, cansado con una maleta en mis hombros. Y de repente escuché una voz que me hablaba por mi nombre en medio del desierto y ahí había un monte totalmente verde. Y de ese monte podía ver a un hombre descender, un hombre de aspecto muy humilde. Y me decía que él era el león de la tribu de Judá. Y que él era el que me daba nuevas fuerzas, que él me iba a ayudar. Y como a mí me tenían en el piso, pues y me dijo, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? Pues para empezar una cama, le dije, porque el piso está muy duro. Dijo, yo soy tu sustento, yo soy el que te da nuevas fuerzas. Y estoy aquí. Y le digo, pues yo le digo, pues tú quién eres, porque yo no te conozco. Él me dice, yo soy el gran yo soy. Y ahí pues empezó como algo, todo empezó a moverse ahí en el hospital, se empezaron a mover los médicos, las enfermeras, y decían, pues ¿qué tiene este paciente que es tan consentido? ¿Por qué lo consienten tanto? Y mis hermanas decían, pues es que ustedes no saben a quién están tratando. Mi hermano, decía mi hermana, es hijo del rey de reyes. Y yo anulo todo lo que ustedes me han dicho. Yo no creo, aunque ustedes me muestren esas pantallas que mi hermano está destruido, yo lo anulo, yo lo rechazo, porque eso no es lo que mi Dios ha prometido. Y de ahí pues los médicos agarraron a mi hermana, le hablaron y le dijeron, necesitamos que firme el alta voluntaria de su hermano porque su hermano no va a durar más de 3 días, necesitamos que lo saque del hospital. Con mucho sarcasmo el doctor se acercó a mí y le pegó una patada a mi camilla. Una de ellas, sí, la que era cristiana, que conocía a Dios, pues fue y firmó porque estaba yo me imagino porque estaba segura de lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero la otra no, ella lloraba. Me llevaron a casa, mi hermana firmó y ahí en casa, ahí empezó lo más fuerte. El paciente puede ser VIH positivo y no referir la enfermedad. Cuando el paciente empieza a referir la enfermedad, o sea, ya en una etapa avanzada,
Es cuando nosotros le llamamos el SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en este caso, el paciente Jesús Hilario Parra, él sufría la enfermedad, sufría lo que era el SIDA porque su sistema estaba muy deprimido. Y yo le decía a Dios que sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y Él me dijo que Él me estaba desbaratando y que Él me iba a quemar, que me iba a fundir porque no le gustaba cómo era yo. Pues yo viví mucho tiempo una vida en el homosexualismo, en la prostitución. Mi madre, el tiempo que Dios le dio aquí en la tierra, ella fue una mujer temerosa de Dios. Y ella me hablaba que había un Dios y que le tenía que servir. Yo le decía, no me pidas eso porque yo no lo voy a hacer. Tú porque estás vieja y ya gozaste la vida, ahora quieres que yo ande de hermano. Yo no le voy a servir a Dios. Y si tú no me aceptas como soy, le digo, pues me voy. Fue cuando yo emigré a Tijuana. Y ahí empezó el Calvario. Fue el camino que me condujo a haber estado en esa condición. Me dice mi hermana que si estaba preparado para viajar. Y yo le dije que sí, pero en realidad yo no sentía fuerzas en mi cuerpo, ya no tenía ilusión de vivir. Dije yo, bueno, si yo nunca le di nada a mis hermanos, pues tampoco les quiero quitar. Y cuando yo llegué aquí, mi hermana empieza a hacer memoria de unos hermanos que nos iban a visitar de este ministerio, que llegaron hacía más de 15 años. Mario Bea y la hermana Imelda. Otro día me dice mi hermana, hoy hay servicio con la hermana Vicky. Dice, esos hermanos te pueden ayudar. Mi respuesta fue, si ya anduve con los mejores infectólogos, ¿tú crees que esa gente, esos locos me van a ayudar? Estás mal, le dije. Dice, ve, dice, no pierdes nada. Y ahí fue cuando llegué por primera vez a ese servicio. Y bastó menos de 10 minutos cuando el hermano Mario empezó a hacer la oración de fe. Y yo empecé a llorar. Yo decía, pues, ¿qué es eso? Yo empecé a creer porque yo no les había contado mi problema. Yo no les había contado que yo tenía SIDA. Con nadie había platicado por pena, que me criticaran, que me hicieran a un lado. Yo no, miedo al rechazo. Y me impactó mucho cuando este hombre empieza a reprender el espíritu de muerte y otro empieza a decir virus del diablo, y dije yo, pues ¿quién les dijo? Yo empecé a vivir esa experiencia de que algo se empezó a despegar de la planta de mis pies y empezó a correr por todo mi cuerpo y salió por mi mollera y hizo hasta un sonido. Y al instante empezó a entrar un calor, un fuerte calor en mi cuerpo, y al mismo tiempo empecé a vomitar. Y yo lloraba, yo me quebranté mucho, sentía que algo raro estaba sucediendo en mi cuerpo. Yo sentí una presencia inmediatamente, pues yo como no conocía decía que era una energía. No había color, no había vida en mi piel. Tenía meses que yo no sentía calor en mi cuerpo, puro frío. El hermano Mario me dijo, los médicos que te están tratando, me dijo, se van a sorprender. Yo antes de llegar a ese servicio, a mí ya me habían hecho unos estudios. Y pues sí, salí en fase terminal. Yo fui día lunes. Me di cuenta cuando yo llegué a esa clínica que trabajo social y las enfermeras andaban con un escándalo y decían, no es posible. Y no es posible. Y como yo me sentía mal, decía yo a mi hermana, pues que no es posible. Le decía, sácame, porque esta gente está loca, sácame, yo no quiero estar aquí. No, me dijo, espérate. Y ya se acercó a mí y me dijo, no es posible, dijo, lo que pasó.
lo que está pasando contigo, dijo, no es que a lo mejor, dijo, no están bien los estudios. Y me dijo, Jesús Hilario, me dijo, saliste negativo, dice, pero tú, te acabamos de hacer los estudios y saliste en fase terminal, dice. El primero había quedado de 5.868 copias del virus, había quedado en 20, indetectable. Aquí vemos claramente que el paciente Jesús Hilario Parra Castro, en sus antecedentes de carga viral, en el 2015, el 4 de agosto, vemos una cifra de 5.848 copias de carga viral de VIH. El día 27 de enero del año 2016, vemos que el paciente Jesús Hilario Parra sale con número de copias con 20 copias, siendo algo para la ciencia médica algo ilógico. Indetectable. El tercer estudio, porque me mandó a hacer 3 estudios, salí negativo. He vivido sano y agradecido con Dios, predicando su palabra, llevando el mensaje de su palabra y diciéndole a todo el mundo que es un Dios bueno, que es Dios sano. El fuego de Dios es el que quema, el que purifica, el que sana, el que desintegra. Todo pecado, todo mal del diablo, Él lo quita. Él llega para desarraigarlo. Y no para poner remiendos, sino para hacerlo todo nuevo. Yo le diría que la única opción sería rendirse a los pies de Cristo, humillarse delante de su presencia, que fue lo que yo hice. Yo los invito realmente a que conozcan a Cristo, porque el conocer a Cristo es tenerlo todo. Y es empezar una vida nueva, una vida limpia, donde nada te estorba para seguir adelante.